Me llamo Aurelia Martínez, y he cumplido 82 años. A pesar de haber vivido tantas décadas, me parece increíble poder decirlo en voz alta, como si fuera un secreto prohibido. Incluso ahora, mientras pronuncio estas palabras, una parte de mí se estremece como cuando era una niña pequeña, aterrorizada, hambrienta y sintiéndome invisible para el mundo. He visto pasar el tiempo como quien observa las estaciones desde una ventana cerrada, nacimientos, muertes, celebraciones, mercados, lluvias torrenciales, cosechas abundantes, guerras devastadoras y la llegada de la televisión a color. Todo ha desfilado ante mis ojos, pero en mi interior, algo ha permanecido atrapado en la misma habitación oscura donde todo comenzó. He tenido hijos, aunque lamento que no todos estén conmigo hoy. He sido esposa, aunque nunca sentí el calor del amor verdadero. A lo largo de mi vida he trabajado como cocinera, limpiadora, costurera, cuidadora, vecina y en ocasiones, incluso como consejera, pero en el fondo, siempre fui esa niña que aprendió que su cuerpo era una llave y que si no abría ciertas puertas, no podría alimentarse. Durante mucho tiempo, me esforcé por sepultar esta historia en lo más profundo de mi ser. En ocasiones me persuadía de que mi experiencia no había sido tan atroz, que otras niñas habían padecido sufrimientos peores y que al menos, yo había sobrevivido. Sin embargo, en las noches, cuando el silencio se apoderaba de la casa y mi respiración resonaba como el único sonido en el mundo, esa mentira se desvanecía, se convertía en polvo entre mis manos. La verdad era que una parte de mí había muerto a una edad temprana, y lo que quedó fue una sombra que aprendió a sonreír cuando era necesario, una mujer que aprendió a vivir sin desear vivir. El hambre me enseñó esa lección, el hambre y el miedo. No existe castigo más cruel que sentir el estómago contraerse y clamar por alimento, sabiendo que la única forma de obtenerlo era obedecer, rendirse, entregar algo que nadie debería tener derecho a tocar. Nací en un caserío remoto, escondido entre las montañas del norte de México, donde las casas eran de adobe, los pisos de tierra y las mujeres aprendíamos desde niñas que el silencio era más valioso que la voz. Mi madre falleció a los 11 años a causa de un parto mal atendido, según dijeron. Nadie lloró en voz alta. Dado que mi padre no se encontraba en casa desde hacía tiempo, una tía lejana, a la que apenas conocía, asumió mi cuidado. La llamaban Doña Roberta. Era una mujer de carácter duro e impaciente con manos grandes y una voz áspera producto de fumar mucho. Sin mediar palabra, me llevó a su casa con un par de mudas en una bolsa de harina, sin preguntarme si deseaba acompañarla. En ese instante pensé que quizás era lo mejor, imaginando que tendría un plato de comida caliente, una cama para dormir y un poco de tranquilidad. Desconocía que para ella, yo no era una niña, sino una obligación, una carga, una boca más que solo valía la pena si obedecía sus órdenes. La primera noche me sirvieron una tortilla con sal y un vaso de agua. Naturalmente sentía hambre pues había pasado todo el día en el autobús, sentada junto a un hombre que no dejaba de mirarme las piernas. Cuando pregunté si podía repetir, me fulminó con la mirada como si la hubiera insultado. Aquí no hay comida para las que no colaboran, muchachita, me espetó, empujándome luego hacia una cama sin sábanas, ubicada en un rincón del patio trasero. Con las piernas encogidas y la ropa apretada contra mi cuerpo, acunando el ruido sordo de mi estómago, me quedé dormida. No derramé lágrimas. Ya había aprendido a reprimirlas, a tragármelas. Llorar significaba demostrar debilidad y en el lugar donde crecí, la debilidad se castigaba severamente. Los días se convirtieron en semanas y poco a poco fui descifrando las reglas de esa casa. Hombres entraban y salían, no todos vivían allí, pero todos parecían tener un derecho tácito sobre mí. No me trataban como a una niña, sus miradas brillaban con una hambre voraz, una necesidad que no se saciaba con comida, sino con el poder. Cada vez que con la esperanza de calmar mi creciente hambre, preguntaba si podía comer algo más, si había un pedazo de pan, una fruta, un poco de sopa, la respuesta era siempre la misma: ya cumpliste. Al principio no entendía o me negaba a comprender. Me hacían limpiar, lavar ropa ajena, barrer el patio,
y si mis tareas no eran perfectas, me recordaban que aún no merecía comer. Una vez pasé 2 días enteros sin probar bocado. Al tercer día me desplomé debilitada y hambrienta. Desperté en el suelo aturdida y con la cara magullada por el impacto de la caída. Doña Roberta, con su habitual frialdad, se limitó a decir: «Ya ves lo que pasa cuando una se pone difícil». Tenía solo 12 años cuando una noche uno de aquellos hombres entró silenciosamente en mi habitación. No detallaré lo ocurrido, no por vergüenza, sino para evitar que otras niñas tengan que imaginar el horror. Solo diré que al día siguiente me sirvieron un plato de arroz coronado con un huevo frito. Era la porción de comida más abundante que había visto en semanas. Contemplé el plato indecisa, sin saber si comer o arrojarlo al suelo. Pero el hambre, como tantas veces, se impuso. Mientras comía, sentí que algo se rompía dentro de mí. Ese día aprendí que en esa casa, el alimento tenía un precio y mi cuerpo era la moneda de cambio. No había abrazos ni risas ni nadie que se preocupara por mi dolor. Si me quejaba, me decían que me aguantara, que a otras les iba peor, que al menos yo comía. Hoy en la vejez mi cuerpo ya no es esa moneda de trueque. Pero aún siento que me siguen cobrando el precio, que cada silencio que guardé, cada vez que no alcé la voz, cada vez que acepté un plato de comida manchado por el abuso, me dejó una huella imborrable. Ahora, la gente me ve como una abuelita afable, con trenzas color plata y una voz apacible. Me piden recetas, me llaman con cariño Doña Aurita, me invitan a celebrar cumpleaños. No saben que detrás de cada pastel que horneo, se esconde la imagen de una niña que anhelaba pan recién horneado, sin tener que ofrecer su cuerpo a cambio. No saben que cada vez que contemplo a una niña silenciosa, con la mirada ensombrecida, una parte de mí se alza como un fantasma y grita desesperadamente: «No permitas que te silencien». Desearía poder afirmar que todo quedó atrás, que lo superé por completo, que el tiempo lo curó todo. Pero no sería cierto. Simplemente aprendí a vivir con la herida, como quien aprende a caminar con una pierna fracturada que nunca sanó del todo. No busco generar compasión con este relato, sino liberar a la niña que aún reside en mí, para asegurarle que no fue culpable de lo que sufrió, que merecía una vida mejor, que lo que le hicieron fue inaceptable y que, aunque nadie la defendió en aquel entonces, ahora yo finalmente alzo mi voz para narrar la verdad, porque nadie debería intercambiar su bienestar por silencio. Nadie debería padecer hambre ni temor, y nadie jamás debería crecer con la idea de que su cuerpo solo tiene valor si se ofrece a cambio de subsistencia. Recuerdo con claridad el día en que mi mundo se fracturó, a pesar de los años que pasé intentando minimizar mis recuerdos, dudando de su exactitud, creyendo que mi mente alteró los hechos para protegerme. Sin embargo, hay experiencias que se clavan como astillas bajo la piel, imposibles de borrar por más que el tiempo transcurra. Fue una mañana de junio con el aire denso y caluroso, impregnado de polvo. El cielo se extendía descolorido, de un gris apagado, como si una niebla sucia hubiera robado sus colores vibrantes. La casa de Doña Roberta, con su fachada descascarada, despedía un olor penetrante a cebolla rancia y a la humedad propia de las construcciones antiguas. El estrépito me despertó, el rechinar de las puertas al abrirse y cerrarse con fuerza, el golpeteo sordo de botas pesadas resonando sobre el suelo de tierra compactada, y las voces gruesas de hombres que se saludaban con palmadas en la espalda, acompañadas de risas fuertes y guturales. Desde mi humilde camita, ubicada en un rincón junto al lavadero, tuve la certeza de que aquel día sería diferente a todos los demás. Entonces la voz de Doña Roberta, llamándome por mi nombre, Aurelia, resonó en el silencio. «Ven acá». Con pasos cautelosos, descalza y con la mirada fija en el suelo, me dirigí hacia ella. Frente a la entrada estaban reunidos 4 hombres, todos rostros familiares, todos con una misma expresión en los ojos al verme, una mezcla de expectativa y algo más difícil de descifrar. Uno de ellos, un hombre con 2 huecos oscuros en lugar de dientes, silbó, un sonido agudo y sibilante, como si estuviera llamando a un perro. Otro soltó una carcajada sonora,
afirmando que por fin tendrían buena compañía para el desayuno. No comprendí completamente sus palabras, pero el miedo, un miedo frío y persistente, se instaló en mi estómago. Era la misma sensación de alerta silenciosa, de peligro inminente similar a la que se siente al observar a los buitres describiendo círculos sobre algo oculto a la vista. Roberta, con una mirada que me recorría de arriba a abajo como si estuviera evaluando mi peso, pronunció con voz firme: «Si quieres almorzar hoy, ya sabes lo que tienes que hacer». Tras soltar esas palabras, se dirigió con paso decidido a la cocina, dejando tras de sí el aroma del café que empezaba a prepararse. Me quedé inmóvil, clavada en mi sitio como un poste de madera, sintiendo el sudor frío en mis manos y el latido frenético de mi corazón resonando en mi pecho. Uno de los hombres, con una sonrisa que pretendía ser amistosa pero que en realidad escondía algo siniestro, se acercó a mí y me ofreció una silla. Me preguntó mi edad, y cuando respondí que tenía 12 años, una carcajada generalizada inundó la habitación, como si hubiera dicho algo sumamente gracioso. Esa mañana, en apariencia, no ocurrió nada. No en el sentido literal. No me tocaron, no me agredieron físicamente, pero ese día entendí una lección que me perseguiría para siempre. El hambre, comprendí, no era simplemente la falta de comida, sino también esa sensación de vulnerabilidad, de estar expuesta, desamparada como una gallina suelta sin protección, como un trozo de pan colocado en una mesa llena de desconocidos. Doña Roberta, más tarde, con la paciencia de quien enseña a coser, me explicó: si te portas bien con ellos, no te faltará nada. Esta casa se mantiene gracias a los favores. Las niñas que son listas lo entienden rápido. Yo no dije nada, solo asentí con la cabeza, aceptando la cruda realidad. Esa noche, tras escuchar las palabras de uno de los hombres, quien me tachó de altiva y de no sonreír, impidiéndome la cena por ello, me fui a la cama con el estómago rugiendo de hambre y el rostro enrojecido por la vergüenza. Quise gritar, escapar, desaparecer por completo, pero no tenía a dónde ir, nadie me esperaba, nadie sabía de mi existencia fuera de esa casa polvorienta donde aprendí a mantener silencio para obtener un pedazo de pan. Al día siguiente uno de los hombres regresó, esta vez con una bolsa de pan dulce que depositó sobre la mesa, lanzándome una mirada furtiva. «Hoy sí puedes comer, ¿verdad?», me preguntó y al asentir yo, sonrió complacido. Devoré el pan con ansiedad, sin disfrutarlo ni saborearlo. Cada bocado se sentía como una cadena que me ataba aún más a esa retorcida lógica donde mi cuerpo se convertía en la única forma de sobrevivir. Doña Roberta, desde el umbral de la puerta, me observaba con los ojos entrecerrados, fumando lentamente como quien vigila una inversión. Para ella, cada plato de comida que me servían era como un pago por su supuesta bondad, la forma en que me recompensaba por el cuidado que supuestamente me brindaba. Nunca me golpeó ni siquiera me gritaba, porque no hacía falta. El hambre, la privación de alimento, era su castigo silencioso y la comida, su manera de dominarme y controlarme. En el pueblo todos la veían como una mujer caritativa y compasiva por acoger a su sobrina huérfana. Me abordaban con frases amables y condescendientes como: «Qué afortunada eres de tener una tía como ella, se nota que te cuida mucho, al menos no estás sola». Yo, con una sonrisa forzada, asentía, afirmaba estar bien, y me inventaba historias sobre momentos felices y afectuosos, como desayunos juntos, tardes de costura cerca del fuego. Aprendí a mentir con la misma facilidad con la que se reza cuando uno se encuentra desesperado, porque la verdad no tenía valor, nadie estaba dispuesto a escucharla ni a creerme. Una vez intenté, casi en un susurro, insinuar algo de la realidad a una vecina. Me miró con sorpresa y luego me reprendió severamente, diciéndome que no hablara mal de mi tía, que era un ángel. A partir de ese momento comprendí que no tenía permiso para revelar la verdad, que para poder sobrevivir, debía actuar y comportarme según lo que se esperaba de mí. Mi deber era obedecer, siempre obedecer. Al cabo de unos meses, los hombres que frecuentaban la casa entendieron que podían entrar y salir a su antojo. Algunos me obsequiaban con golosinas, otros con prendas de vestir viejas. En ocasiones simplemente llegaban sin nada, sabiendo que yo, con apenas 13 años,
carecía de la fuerza para negarme a nada. Fue entonces a los 13 años, cuando uno de ellos me regaló un vestido amarillo, adornado con florecitas y botones en la espalda. Me dijo que ese día podía elegir mi comida. Le pedí pollo con arroz y lo trajo. Me senté a la mesa, sintiéndome por un instante importante. Pero luego cuando él se acercó supe lo que vendría y no me resistí. No por deseo sino porque ya lo había aprendido, si quería comer, debía mostrar gratitud. Así lo repetía doña Roberta: agradece lo que te dan, niña. No seas malcriada. Era como si la gratitud fuera una forma de obediencia forzada, como si el pan y el arroz compraran mi silencio. Hubo noches en las que soñaba con escapar a un lugar diferente. Me visualizaba en una casa impecable con paredes relucientes y una cama solo para mí, donde alguien me serviría la comida con cariño y sin esperar nada a cambio. Sin embargo, siempre me despertaba con el estómago revuelto, los párpados pesados y pegados por las lágrimas, y el sonido constante de las puertas volviéndose a abrir. Doña Roberta, con una extraña lógica, celebraba el retorno de los hombres, afirmando que era buena suerte, y que yo estaba entrenada, que era útil, como si fueran cumplidos. Yo, con una sonrisa forzada, pensaba en la posibilidad de escapar, pero la rutina me aprisionaba, nunca supe a dónde ir. A los 14 años la pregunta de si podía comer ya no existía, solo esperaba, sumisa, a que llegaran y me indicaran si tocaba o no. Algunos eran ásperos, otros demostraban una falsa ternura, pero todos compartían la misma seguridad, que yo estaba ahí, Aurelia, sobrina de nadie, posesión de todos, destinada a su servicio. Aquel día de junio, todo comenzó cuando una bolsa de pan dulce me reveló que en ese mundo, el hambre era el idioma con el que nos forzaban a ceder, el cuerpo, lejos de ser un templo como proclamaba el padre en misa, era un simple pasaporte para sobrevivir, siempre y cuando supieras cómo ofrecerlo. No hubo estruendos, ni agresiones físicas, ni armas. No corrió sangre, solo se hizo presente la falta de amor, la ausencia de cuidado, la carencia total de ternura. Y eso a veces resulta más destructivo que cualquier otra cosa, porque te enseña a vivir sin esperar nada. Y cuando una niña aprende esa lección tan temprano, ya no hay retorno posible. El cuerpo humano tiene una extraña capacidad para adaptarse al dolor. Uno siente que no podrá soportar más, que algo dentro se va a quebrar, que la mente no resistirá. Pero con el paso de los días y los meses, te acostumbras a ese vacío constante, a esa sensación de impureza que no se elimina con el agua, a ese silencio interior que paradójicamente empieza a resonar con más fuerza que cualquier grito. De esa forma, me transformé en la persona que los demás anticipaban que fuera, una figura sumisa y obediente, una muñeca dispuesta, con la mirada baja y la boca sellada, un estómago silenciado que solo encontraba paz cuando el favor era concedido. A los 14 años, las lágrimas se extinguieron. Cada mañana me despertaba sin sentir nada, sin un objetivo claro. Me vestía con el vestido más presentable que tuviera, me peinaba como mi madre me había enseñado antes de morir, y salía al patio a lavar ropa o a pelar papas, aguardando la llegada de alguien. Cualquier hombre que cruzara esa puerta podía decidir si tendría comida ese día o no. Algunas veces eran los mismos de siempre, otras diferentes. Cuando llegaban hombres nuevos, doña Roberta me pellizcaba la espalda y me susurraba: «Pórtate amable. Ellos colaboran con los gastos». La rutina se convirtió en algo tan habitual que incluso olvidé mi edad. Mis cumpleaños dejaron de celebrarse, nadie recordaba cuántos años tenía. Yo misma dejé de llevar la cuenta. Mi mundo se redujo a una sucesión monótona de días idénticos. La constante preocupación por no tener suficiente comida, el control total que otros ejercían sobre mi cuerpo, y la sensación de que mi vida dependía exclusivamente de las necesidades de los demás, me oprimían. Carecía de cuadernos, de libros y de amigas. Mi aprendizaje era deficiente porque al asistir a la escuela sin haber desayunado y con la mente nublada, me era imposible concentrarme. El maestro, con razón, me tildaba de lenta y distraída, como si viviera en un mundo aparte.
Y en efecto, habitaba otro mundo, uno donde una niña debía saber cuándo obedecer, cuándo evitar la mirada, cuándo callar y morderse la lengua a pesar del clamor interno. Un día, después de misa, un muchacho del pueblo llamado Pedro se me acercó. Me invitó a caminar con él hasta la feria, mencionando que me había visto en la panadería y que apreciaba mis ojos. Me sorprendió profundamente. Nadie me había dirigido palabras amables ni me había tratado como a una persona. Sentí una emoción desconocida, un calor en el pecho similar a la esperanza, pero la simple mirada de Roberta fue suficiente para disipar cualquier atisbo de felicidad. Al llegar a casa, me atacó violentamente, me dio una bofetada sin pronunciar una palabra, me empujó con fuerza contra la pared y me escupió en la cara. Después, con tono amenazante, me preguntó si quería problemas también fuera de casa. Me recriminó por mis acciones, dejando claro que lo que hiciera allí era una cosa, pero que no me permitiría tener escándalos en la calle. Esa noche me encerró en el galpón, un espacio oscuro y lúgubre, sin comida ni cobija. El suelo estaba frío y húmedo con un olor nauseabundo a estiércol. Acurrucada sobre un costal, me sentí desesperada y pensé que tal vez morir sería una liberación. Pero el cuerpo humano es resistente y logré sobrevivir. Al día siguiente, después de liberarme, me dio un pan duro y seco. Lo comí en silencio, sin levantar la mirada, sin quejarme, porque esa era mi vida, un ciclo repetitivo de castigos y pequeñas recompensas, de obediencia y desprecio constantes. Con el paso del tiempo, algunos hombres comenzaron a tratarme como si fuera un objeto, como parte del mobiliario de la casa. Llegaban, me usaban para satisfacer sus deseos, comían algo y se marchaban. Uno de ellos, conocido como el Gordo, solía dejarme una moneda de 5 pesos después. No sabía si ese acto me hacía sentir más sucia y degradada, o si me daba una pizca de libertad. Una vez, atesoré varias de esas monedas en una caja de fósforos, visualizando una fuga. Anhelaba llegar a la capital, conseguir un empleo modesto como lavaplatos, y comenzar una nueva vida. Esa idea inundaba mis sueños nocturnos, me veía caminando por avenidas iluminadas, ofreciendo golosinas en una plaza bulliciosa, e incluso durmiendo en una estación de tren, pero sin la necesidad de recurrir a la prostitución para subsistir. Sin embargo, nunca concreté mi huida, pues cada vez que la consideraba, el recuerdo de mi fallido intento anterior me detenía. Era una mañana después de que uno de ellos me hiriera. Descalza, con un trapo cubriendo mi cabeza, corrí hasta la tienda de don Matías, implorando su ayuda. Le expliqué que Roberta me forzaba a hacer cosas indebidas. Él escuchó con semblante serio y, tras ello, se ofreció a retornarme a mi lugar de origen adecuadamente. Me tomó del brazo y susurró: si sigues hablando, terminarás en un prostíbulo de verdad. Agradece que tienes un techo. Esa misma tarde, con el rostro marcado por golpes y las piernas entumecidas por la caminata, regresé al lugar. Después de cesar los sueños, guardé la caja de fósforos en su lugar, y las monedas que atesoraba las arrojé al pozo que se encontraba en la parte trasera de la casa. Me repetí internamente que esta era mi realidad, que no existía otra, y que para sobrevivir, para saciar el hambre, debía obedecer. El hambre, pensé, era un sufrimiento más atroz que cualquier otro. Roberta, mi verduga, había disminuido sus palabras, ahora solo me daba órdenes, me indicaba con gestos y me arrojaba la ropa sucia sin miramientos. Yo, sumisa, cumplía con todas sus exigencias sin protestar. Si la humillación me atormentaba, lo ocultaba; si el dolor me consumía, me mordía los labios con fuerza. Desarrollé una habilidad para separarme de mi cuerpo, permitiendo que éste permaneciera en el presente mientras mi mente vagaba a la deriva. Me imaginaba siendo otra persona, una joven extranjera de familia adinerada, que algún día despertaría de esa pesadilla en una cama impecable y perfumada, pero irremediablemente regresaba al olor acre del sudor, al resonar de los golpes de los cinturones y al sabor amargo de la vergüenza. Jamás olvidaré la noche en que sentí que mis fuerzas flaqueaban. Fue una madrugada silenciosa. Uno de los hombres mayores, ebrio, me exigió que lo acompañara al granero. Me arrastró con violencia.
Caí al suelo, rasguñándome las rodillas, y no me permitió levantarme. Me agarró con fuerza de los brazos, arrastrándome sin miramientos. Nadie se asomó a la calle ni siquiera para ver qué pasaba. Nadie pareció oír mis gritos y menos aún, nadie mostró interés en escuchar lo que me estaba ocurriendo. Cuando finalmente cesó el forcejeo, me abandonó, dejándome en el suelo como si fuera un desecho. Tardé una eternidad en incorporarme, con el cuerpo dolorido y cubierto de sangre. A duras penas logré llegar a la casa. Una vez dentro me encerré en el baño y me lavé la cara y el cuerpo con agua helada, buscando alivio. No derramé ni una lágrima, la tristeza me había dejado exhausta, sin capacidad de llorar. Me observé en el espejo, y la imagen que reflejaba me era ajena. Mis ojos, antes llenos de vida, ahora carecían de brillo, mi boca, antes con una sonrisa, ahora se torcía en una mueca, un mechón de pelo, pegado a la frente por el sudor, enmarcaba un rostro desfigurado por el dolor. Me pregunté si esa era yo, si esa era la misma niña que soñaba con tener su propio cuarto, una cama propia y la presencia constante de su madre. Y en ese instante comprendí que esa niña, la que solía ser, ya no existía. Lo más duro, lo que realmente me doblegaba, no era el sufrimiento físico, ni siquiera el hambre constante. Era la soledad abrumadora, la certeza de que nadie se preocupaba por mí, de que mi sufrimiento no importaba, de que podía morir en cualquier momento y el mundo seguiría su curso sin inmutarse. Una vez enfermé de fiebre y durante varios días temblé de frío y debilidad en el catre. Nadie me llevó al médico, nadie se preocupó por darme medicinas. Roberta, con el ceño fruncido y sin mostrar compasión, me arrojó una taza humeante de té de manzanilla, mientras la acritud destilaba de sus labios al pronunciar: si te mueres, al menos dejarás de ser un peso muerto. A pesar de su deseo, mi instinto de supervivencia, agudizado por la desesperación, se aferró a la vida. La palabra sobrevivir se convirtió en mi ancla, mi único asidero en un mar embravecido, un simple acto de resistencia desprovisto de alegría o esperanza. Cada hombre que cruzaba mi camino dejaba una huella indeleble, una sombra oscura que no solo se extendía sobre mi cuerpo, sino que corrompía mi mente. A veces, incluso en contra de mi voluntad, las imágenes de ellos invadían mis sueños, despertándome en la noche con jadeos y palpitaciones, sintiéndome contaminada, como si la suciedad adherida a mi piel fuera imposible de borrar. Hubo uno en particular que me observaba con una frialdad glacial, un desprecio palpable que lo llevó a llamarme basura agradecida. Él, aunque nunca levantó su mano, me infligió heridas más profundas que cualquier golpe físico. Con sus palabras venenosas, me aseguró que no valía nada, que nadie me amaría jamás, que carecía de alma. Y con el tiempo la reiteración constante de su odio socavó mis defensas, obligándome a aceptar esa amarga verdad. Así transcurrió mi juventud, mientras otras jóvenes disfrutaban de bailes, enamoramientos, matrimonios y maternidad, yo solo conocía el hambre, el miedo y la perpetua sombra de la desesperanza. Mis días transcurrían marcados por la cantidad de comida que lograba obtener, por el constante flujo de hombres que entraban y salían de mi vida, y por las noches atormentadas por el dolor, impidiéndome conciliar el sueño. Todo comenzó con aquella primera vez que me ofrecieron comida a cambio de algo que me marcó profundamente, una frase que se grabó en mi memoria y me persiguió durante toda mi existencia. A pesar del paso del tiempo y la sucesión de rostros, la lógica siempre fue la misma: o accedía a lo que me pedían, o me enfrentaba a la hambruna. De esta manera, el mundo me enseñó que para algunas mujeres, serlo no es una elección, sino una condena. A veces crees haber perdido todo, haber tocado el abismo, haberlo visto y sufrido todo, convencido de que nada puede sorprenderte ni lastimarte más. Sin embargo, la vida, especialmente cuando ha sido cruel contigo, siempre encuentra una forma de seguir presionando, de seguir hurgando en lo más profundo, hasta descubrir lo poco que queda de ti y destruirlo también. Llevaba casi 5 años viviendo en ese lugar cuando ocurrió un evento inesperado que, sin que pudiera preverlo, interrumpió la rutina en la que estaba sumida. Hasta ese momento mi vida era una simple estrategia para sobrevivir.
Cada mañana me despertaba con la certeza de mi papel, consciente de las expectativas que se cernían sobre mí, sabiendo qué gestos, palabras y reacciones debía adoptar. El dolor se había transformado en una rutina silenciosa y cotidiana. Olvidaba el mañana, ignoraba el ayer, y me arrastraba de un día a otro, cual alma en pena en un túnel oscuro, impulsada únicamente por el instinto básico de evitar la inanición. Sin embargo, un acto mínimo, casi imperceptible, fue el detonante que me sacudió. Era jueves, lo recuerdo perfectamente, porque doña Roberta permitía que un grupo de hombres jugara a las cartas en la galería posterior. Yo debía servirles, traer bebidas, preparar café y limpiar las colillas. Uno de ellos, más joven que los demás y a quien casi no conocía, me observó fijamente durante un largo rato sin pronunciar palabra. Inicialmente creí que era como los otros, que estaba evaluando mis límites, midiendo lo que podía exigir, lo que podía obtener. Después de cruzarle con la bandeja, me susurró al pasar: «Siempre es así contigo». Me detuve en seco, incapaz de reaccionar. Dudé entre responderle o seguir mi camino, sin saber si era una trampa o una provocación. No comprendía qué pretendía con esa pregunta, pero una sensación profunda y olvidada en mi interior se agitó, no por sus palabras, sino porque era la primera vez en años que alguien parecía percatarse de mi sufrimiento. Esa noche la vigilia me consumió. Recostada en la cama, con la mirada fija en el techo agrietado, las palabras resonaban una y otra vez en mi mente: «Siempre es así contigo». Era como si me hubieran formulado una pregunta que yo misma había dejado de plantearme, como si alguien hubiese abierto una ventana en la oscuridad en la que había habitado desde la infancia. En ese momento me cuestioné si la vida que yo conocía era normal, si en otras casas las muchachas de mi edad también se veían obligadas a negociar comida a cambio de su cuerpo. Al escuchar esa declaración casual, donde se insinuaba la necesidad de valorar cada bocado como un privilegio, una inquietud me invadió, porque hasta ese momento, una parte de mí había creído ingenuamente que esa era la realidad universal, que mi sufrimiento había sido una excepción. Esa simple frase rompió el encantamiento, obligándome a contemplar el mundo con una nueva perspectiva. Al día siguiente, mientras caminaba por el patio, la confusión me inundó, produciendo un malestar físico palpable. Tras años de someter mi cuerpo a un trato cruel, privación de sueño y malos tratos constantes, mi organismo comenzó a fallar, sufría sangrados menstruales irregulares, dolores abdominales persistentes y fuertes mareos que me hacían desplomarme mientras realizaba tareas cotidianas como lavar o cocinar. En una ocasión, me desvanecí en el patio y caí, golpeándome la cabeza contra una piedra. Desperté sola, empapada por la lluvia, y Roberta ni siquiera se había percatado de mi ausencia. Al contarle lo sucedido, me respondió que no tenía tiempo para atender a una persona enfermiza, amenazándome con abandonarme en la calle si mi estado no mejoraba. Sus palabras me aterrorizaron, pues, por terrible que fuera la vida en aquella casa, sabía que afuera no me esperaba nada, que nadie me buscaría ni me extrañaría. Me sentía invisible para el mundo, y la única estructura que sostenía mi existencia era esa constante sucesión de obediencia, castigo y la mínima ración de comida. Un día, en medio de otro desmayo, desperté en el catre sintiendo un dolor tan intenso en el vientre que creí que iba a morir. Lloré silenciosamente aferrada a una almohada vieja, sintiendo como cada parte de mi ser se derrumbaba. Con la ropa empapada de orina y sin fuerzas para asearme, la soledad me invadió. Nadie apareció, nadie se preocupó, nadie notó mi situación. En ese estado de abandono, con mi cuerpo sucio, la sangre manchando mis piernas y la mente atormentada por voces que me repetían mi insignificancia, comprendí que mi final no provendría de la violencia física, sino de un lento marchitamiento, como una planta desatendida, consumiéndome por dentro sin que nadie se percatara. Fue entonces cuando la idea de una salida comenzó a gestarse en mi mente, no una huida impulsiva o un escape nocturno, sino un plan, un rumbo, una esperanza. Recordé a doña Marta, una vecina mayor y viuda, que vendía empanadas en la plaza del pueblo, una mujer de pocas palabras y siempre solitaria. Reuní mi coraje y, aprovechando que ella lavaba ropa en el río, me acerqué a preguntarle si necesitaba ayuda.
Me observó en silencio por unos instantes, escudriñándome de arriba a abajo. Mi vestido estaba sucio, mi cabello enmarañado y mis ojos hundidos. Ignoraba qué había encontrado de valioso en mí, pero luego de una pausa prolongada, me comunicó con voz grave: ven mañana a las 6. No lograba dilucidar si era una invitación sincera, una prueba encubierta o una cruel burla, pero de todos modos acudí. A la mañana siguiente, antes de que Roberta despertara, salí furtivamente de su hogar, descalza, con los pies embarrados, y me dirigí a la casa de Marta. Allí me asignó la tarea de picar cebollas. No inquirió nada, apenas me dirigió la palabra, limitándose a impartir instrucciones precisas. Sentía el cuerpo dolorido, pero persistí. Al finalizar la preparación de las empanadas, me tendió una humeante y recién salida del aceite hirviendo. Me la entregó sin pronunciar palabra. La recibí con la reverencia que se le daría a un objeto sagrado. La comí lentamente sin que las lágrimas asomaran, sin temblar. Era la primera vez en años que probaba un bocado sin que nadie me tocara previamente. Me sentí viva, diminuta, insignificante, vulnerable, pero viva. Retorné cada día durante una semana. Madrugaba, colaboraba en lo que me era posible y como recompensa, ella me ofrecía una empanada, a veces 2. Era poco, pero era mío. Nadie me lo demandaba, nadie me lo imponía. Comencé a soñar con la posibilidad de ahorrar algo de dinero, tal vez pedirle a Marta que me permitiera dormir en su cocina, un futuro incierto pero esperanzador. Sin embargo, Roberta se percató de mis pensamientos. Una tarde, con un cinturón en la mano, me esperó y me golpeó repetidamente, dejando marcas en mis brazos. Me acusó de traicionarla, de ser su responsabilidad, de que nadie me quería y que, sin ella, estaría destinada a la muerte. Esa noche no comí nada y al día siguiente me encerró en el galpón durante 3 días. Orinaba en un balde, dormía en el suelo, sentía frío, pero no lloré, porque algo en mi interior ya no se rompía, sino que se fortalecía. Entendí que a pesar de los castigos y la falta de alimento, había descubierto la posibilidad de comer sin tener que pagar con mi cuerpo y no lo olvidaría jamás. Cuando Roberta me liberó a pesar del miedo, decidí ir a casa de Marta. Le mostré mis brazos marcados y ella, sin preguntar, me hizo entrar. Marta, sin pronunciar una sola palabra, me ofreció una humeante sopa caliente, un silencio que me confortó más que cualquier promesa. Comencé a buscarla con frecuencia, escabulléndome, vigilando sus horarios. Paulatinamente mi alimentación mejoró. Marta me instruyó en el arte de freír, de combinar especias y de manipular la masa sin que se desarmara. Sin abrazos ni consuelos, me consideraba útil, me trataba como a una persona. En medio de los golpes, los castigos, los desmayos y las empanadas robadas a la desesperación, construí un espacio interior, inaccesible para Roberta, un rincón secreto donde me sentía viva, porque, a pesar de que el infierno persistía, yo había cambiado. Ya no aceptaba todo sin cuestionar, no obedecía ciegamente ni comía cualquier cosa, porque por primera vez en años experimentaba el valor de ganarme el sustento sin someterme. Ese pequeño avance fue el comienzo de mi liberación. La explosión, el punto de quiebre definitivo, no se produjo con fanfarria alguna. No hubo planificación meticulosa, ni discursos emotivos, ni portazos que anunciaran el fin. No hubo público expectante, ni música de fondo, ni una intervención divina que marcara el momento. Lejos del silencio solemne que a menudo precede a las decisiones trascendentales, en esta ocasión el ruido fue más palpable. Sucedió en la humedad opresiva de una madrugada, de esas que adormecen el cuerpo, que hacen crujir las articulaciones al despertar, que obligan a abrir los ojos con pesadez y a respirar con dificultad. En esa noche uno de los hombres más ancianos, alguien conocido por Roberta desde hacía mucho tiempo, regresó ebrio, más rudo de lo habitual. Me llamaron mientras lavaba una olla, y la naturaleza del asunto se hizo evidente sin necesidad de explicaciones. Con el corazón tranquilo, como si mi cuerpo anticipara un desenlace diferente, uno donde la ruptura fuera total e irreversible, caminé hacia la habitación.
Él me esperaba en la cama, con los pantalones a medio bajar, un aliento fétido y la mirada borrosa. Me urgió a apresurarme insistiendo en que no disponía de toda la noche. Desafiante me senté en el borde de la cama, sin dirigirle la mirada. Cuando intentó sujetarme del brazo una energía desconocida, una fuerza primigenia, se desató dentro de mí. No fue producto de la razón, ni de una estrategia premeditada. Fue un impulso instintivo puro y visceral. Lo empujé con todas mis fuerzas, impulsada por la rabia, el miedo y la acumulación de años de su dominio. Tropezó perdiendo el equilibrio y cayó de espaldas, golpeándose la cabeza contra el borde de la cama. Permaneció inmóvil, tendido en el suelo. Sin esperar a verificar su estado, corrí, escapando como si las llamas del infierno me persiguieran. Roberta, desde la cocina, gritaba mi nombre, pero no me detuve. Atravesé el patio, las veredas y el portón de madera que crujía al abrirse, y corrí descalza por las calles del pueblo, con las piernas débiles, las manos manchadas y la certeza irrevocable de que no podía regresar. No tenía ni idea de hacia dónde dirigirme. Me sentía completamente sola, sin nadie que me apoyara, pero mis pies, guiados por un instinto inexplicable, ya sabían lo que mi mente aún no lograba comprender. Ese era el final definitivo de esa versión de mí, la que había sido obediente, silenciosa, la que había sobrevivido a duras penas. Llegué a la casa de doña Marta con los nudillos de mis dedos en carne viva, tras golpear desesperadamente su puerta una y otra vez. Ella tardó un poco en abrir, y cuando lo hizo me vio temblando incontrolablemente, cubierta de barro, con manchas de sangre seca que se adherían a mi piel, y la ropa hecha jirones. No pronunció una sola palabra, simplemente abrió la puerta y me dejó pasar. Me desplomé en el suelo de su cocina, respirando con dificultad, jadeando como un animal herido y exhausto. Fue entonces cuando rompí a llorar, un llanto que superaba cualquier experiencia previa. No eran lágrimas tímidas, sino sollozos profundos, desgarradores, con el pecho convulsionado por años de silencio acumulado. Lloré por mi madre, por la infancia que me robaron, por los cuerpos que me habían arrebatado la inocencia, por los momentos en los que la comida se convirtió en una lucha constante. Lloré por la niña que alguna vez fui, por la mujer en la que me había convertido, por todas las oportunidades y la felicidad que me habían negado. Doña Marta se sentó cerca de mí sin tocarme, respetando mi dolor. Luego me ofreció un jarro con agua caliente y me cubrió con una manta para darme abrigo. Ella no hizo preguntas, solo me permitió desahogarme con mis lágrimas, y en ese silencio, en ese simple acto de comprensión, encontré más alivio del que había sentido en todos mis años de vida. Esa noche me quedé con ella, y la siguiente, me escondió en su sótano por casi una semana entera. No tenía idea si la policía me estaba buscando, si Roberta había revelado algo, o si el hombre seguía vivo o había muerto. Realmente eso no importaba. Lo único que sabía era que no podía regresar. Durante esos días, Marta se ocupó de mí sin presionarme ni invadir mi espacio. Me alimentaba, me permitía dormir, y aunque hablaba poco, me observaba con una mirada llena de respeto. Fue la primera vez que alguien me tendía una mano sin esperar nada a cambio. Empecé a pensar que quizás no todas las personas eran como Roberta, que tal vez, solo tal vez, existían lugares en el mundo donde una mujer como yo podía respirar libremente sin tener que pagar un precio. Un día, mientras barría el patio, Marta me contó que tenía una sobrina que vivía en la ciudad y que dirigía una pequeña cocina comunitaria para mujeres sin recursos, y que podía llevarme con ella si así lo deseaba. Le dije que sí, sin dudarlo ni un instante. Desconocía la naturaleza de aquella cocina, ignoraba quién era la sobrina de Marta, pero la perspectiva de su respuesta me pareció menos deseable. Así, emprendimos la partida al amanecer. Marta me obsequió un cambio de ropa, unas monedas y un abrazo breve, silencioso. Y con los primeros rayos de sol, dejé atrás el pueblo donde la mayor parte de mi existencia había estado marcada por el hambre, el silencio y el maltrato. Aquel viaje, aunque breve en kilómetros, fue trascendental en mi vida. Era la primera vez que me marchaba por iniciativa propia,
que tomaba una decisión sobre mi destino, por incierto que fuera. Al llegar a la ciudad me sentí insignificante, abrumada por los sonidos, pero también inesperadamente liberada. Marta me presentó a su sobrina, Carmen, una mujer de semblante serio y voz enérgica. Me observó con detenimiento sin juzgar. Me preguntó si sabía cocinar. Respondí afirmativamente. Me solicitó que preparara arroz. Obedecí. Me observó en silencio mientras servía el plato. Luego, sin preámbulos, me preguntó: ¿puedes quedarte? Aquí no se cuestiona el pasado, solo se trabaja. Aquí se come sin tener que ofrecer el cuerpo a cambio. Las palabras que escuché me causaron una profunda conmoción. Aunque no derramé lágrimas, porque me era imposible, sentí como algo dentro de mí se liberaba. Decidí quedarme con Carmen, en un refugio donde dormíamos mujeres juntas en colchonetas. Todas teníamos historias dolorosas, algunas las compartían, otras se mantenían en silencio como yo. No lograba encontrar las palabras para describir lo que había sufrido. Me limitaba a realizar las tareas que me encomendaban: lavar, cocinar, servir. A cambio recibía comida, no arroz frío y temeroso, ni pan duro y resignado, sino alimentos sencillos, calientes, que podía llamar míos. Cada noche antes de dormir, repasaba mentalmente lo que había vivido, no con la intención de atormentarme, sino para no olvidar, para recordar el arduo camino que había recorrido para escapar de ese infierno. Había costado más que sangre, había costado reconocerme como algo más que un ser obediente. Había costado pensar que merecía algo diferente. No todos los días eran fáciles, a veces me despertaba gritando, otras me acurrucaba en un rincón, temblando de miedo. Pero poco a poco empecé a sentirme persona. Ya no era una sombra, ni un objeto, era una mujer herida, sí, marcada, sí, pero viva, más viva que nunca. Desde aquella noche oscura, hace ya muchísimo tiempo, en la que huí sin mirar atrás, han transcurrido innumerables años. El tiempo, como un río implacable, fluye sin detenerse, borrando casi todo a su paso, excepto las marcas imborrables que se llevan grabadas en el interior. Nunca regresé al pueblo, ni pregunté por Roberta, ni quise indagar sobre el destino de aquel hombre, ni si alguien me buscó. No fue por temor, sino porque comprendí que ciertas preguntas ya no precisaban respuesta. Lo vivido en esa casa quedó atrás, no como una puerta que se cierra para siempre, sino como una cicatriz, una huella que aprendí a aceptar sin vergüenza. Después de aquella noche viví muchos años más. Trabajé en la cocina comunitaria hasta que la edad y el cansancio me lo impidieron. Aprendí a leer con fluidez. Escribía mis listas de compras, mis pensamientos más profundos, pequeños fragmentos de mis recuerdos. Me acostumbré a un silencio que ya no me atormentaba, a noches sin amenazas, a días sin sobresaltos. Hubo instantes en que la soledad me abrumó, sí, porque nunca formé una familia. Jamás experimenté el amor tierno, libre, sin condiciones. Con el paso de los años, tras haber aprendido a valerme por mí misma, a no necesitar a nadie para sobrevivir, ni para tomar decisiones, ni para sentirme viva, la vejez ha llegado. Ahora soy una anciana, mis manos tiemblan, mis rodillas rechinan con cada movimiento y mis días se arrastran lentamente. Resido en una habitación que Carmen, la misma que me brindó refugio en el pasado, me ha prestado. Ella ahora es madre y abuela, y se preocupa por mí, me trae sopa caliente, me pregunta por mi descanso y abre la ventana para que entre la luz del sol. Paso muchas tardes mirando el cielo, sumida en mis pensamientos. Nadie conoce el torbellino de experiencias que he vivido. A menudo pienso que soy de las pocas que logró sobrevivir. He visto a muchas otras sucumbir en el camino, mujeres que no pudieron escapar, niñas que fueron consumidas por el mismo infierno del que yo logré huir. Y al recordarlo siento una tristeza profunda, pero también una sensación de deber. Por eso hablo hoy, por eso comparto mi historia, porque callé durante mucho tiempo, porque creí que mi experiencia no tenía valor, que era algo sucio y que debía ser enterrado. Pero no, esta historia me pertenece y, a pesar del dolor,
merece ser contada. Perdonarme a mí misma fue una batalla ardua, no por mis acciones, sino por las cosas que permití que sucedieran. Me tomó años comprender que yo no era la culpable, que era una niña vulnerable a la merced de adultos que nunca debieron acercarse a mí. Aún más difícil fue aceptar que Roberta, la mujer que supuestamente debía cuidarme y protegerme, me traicionó, vendiéndome con la misma frialdad con la que se cambiaría un saco de arroz por favores. A veces al cerrar los ojos todavía veo su rostro, el cigarrillo colgando de sus labios, su voz áspera diciéndome que lo merecía, pero ya no siento miedo. Ya no tiene poder sobre mí. Murió hace tiempo sola, sin que nadie ofreciera una oración por ella. No le deseo sufrimiento, solo el olvido. Lo que ha quedado de todo esto es una lucidez melancólica. Sé que nunca tendré lo que otras mujeres dan por sentado, besar con confianza, dormir abrazada, ser madre sin temor. No habrá fotos familiares, ni navidades llenas de risas. Mi historia no tiene un final feliz al estilo clásico, pero tiene algo más valioso, dignidad. Y esa, la recuperé. No fue de manera repentina, ni mediante la búsqueda de justicia, ni con la intención de vengarme, sino a través de pequeñas acciones cotidianas, como cada vez que recordaba mi valía como persona, en cada plato de comida que tomaba sin sentir culpa, en cada noche que podía dormir sin sobresaltos, en cada ocasión en que me permití decir no sin ser forzada a cambiar mi opinión. Al compartir esto, no busco generar lástima, sino evocar el recuerdo, porque sé que existen muchas mujeres y niñas que, como yo, se encuentran atrapadas en el silencio, confundiendo la obediencia con la sumisión. Si esta voz, aunque temblorosa, puede servir para que sepan que no están solas, que no han perdido la razón, que no son responsables de lo que les sucede, que el simple hecho de sobrevivir ya es una victoria, que el hambre no siempre se sacia con comida, que el cuerpo, a pesar de ser utilizado, sigue siendo nuestro, y que aunque parezca imposible, existe la posibilidad de escapar. Se puede volver a comer sin temor, se puede dormir sin inquietud, se puede vivir. Soy una prueba viviente de ello. No alcancé la libertad de inmediato ni sin dificultades, pero lo logré. Y eso a mi edad, es suficiente. Me llamo Aurelia y esta es la verdad de mi historia. A pesar del dolor, de la carga emocional y del tiempo que tomó formularla, la frase finalmente fue pronunciada, y eso me proporciona tranquilidad. M.